Y aquí estamos arrancando esta mañana de Pinto Pururú y como les anunciaba, estamos con ella, estamos con nuestra querida Marina Yago, porque hace mucho que no hablamos, hace mucho que no hablamos. Ayer estuvo en la legislatura de Córdoba hablando sobre discursos de odio, entre otras cuestiones, supongo yo, y le damos la bienvenida esta mañana para hablar de todo, porque necesitamos, ellas también necesitan hablar de política. Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un Parecía que no montón. teníamos nada para decir, que no hablamos más. O demasiado, me parece, ¿eh? Demasiado y se nos atoraba todo. Sí, tal cual. También pasa eso. Sí, Qué difícil que es seguirle el ritmo, ¿no? A la agenda política, el sí. aceleracionismo, como se suele decir, esta figura, esta categoría filosófica para explicar la velocidad de los acontecimientos en este periodo, realmente nos lleva de narices. Sí, la verdad que sí, y vamos viendo también el deterioro de la discusión política, ¿no? En eso. Hay como un caminar en círculo, Sí. ¿no? Hay un loop también del que no se sale. Entonces, bueno, también eso permite que uno vaya viendo los patrones y las cuestiones estructurales de contextos e identificar de esa forma la señal del ruido. Sí, tal cual. Ayer veía, que creo que estuvo antes de ayer, María O'Donnell con Mario Pergolini, y que decía que ella se tomaba el trabajo, que si bien le costaba mucho replicar los discursos que daba el presidente, ¿no? Sobre todo, bueno, por los insultos y cosas, como que decía, bueno, sí, es como que nosotros hemos tenido el ejercicio de editarlo, porque hay cosas que nos parecen tan tremendas que lo vas editando, pero a la vez también vamos como negando ese discurso, ¿no? Esto no va pasando. Y decís, che, pero tenemos que darle relevancia. Hay algo que se está rompiendo en la caterva de insultos, ¿no? Como en el desprecio por la opinión opuesta, porque también es lo que vamos viendo. Así es, así es. Bueno, igual hay, como vos decís, algunas novedades que tienen que ver con el desgaste mismo. ¿Cómo ves vos el escenario? Contame. Y la verdad que a ver, vamos escuchando cada vez más los rumores de que el Círculo Rojo, vamos a estar hablando un poco de esas mediciones también de candidatos, de que pretenden un mileísmo sin Milei, ¿no? De que ya se les está haciendo un poco insostenible esto de los modos. Al principio, a ver, vamos a poner también sobre la mesa, están haciendo, o sea, el Círculo Rojo más concentrado de poder de la Argentina, están haciendo negocios impresionantes, no es que, o sea, por eso aguantan, no porque, bueno, solamente el antiperonismo, me parece, ¿no? Es la habilitación de, bueno, estamos de remate, las concesiones por 30 años de la hidrovía, de esto, del otro, además de él dejar hacer un montón de cosas. Pero ya esa no resolución de la política interna, como vamos viendo, bueno, esa cosa novelesca, que si no fuera tan trágico sería hasta gracioso, ¿no? De que Martín Menem, Santiago Caputo, que los tweets de que era aquel, que, ¿no? Que los rumores de que están peleados los hermanos. Es como que, bueno, me parece que hay como un núcleo de poder bien poderoso que ya se está cansando de esas idas y vueltas. Y ahí también queda expuesto quiénes son los que verdaderamente tienen el poder en la Argentina. Recordemos cuando Mañeto dijo, bueno, presidente puesto menor, y ahí nos damos cuenta de, bueno, hasta dónde somos nosotros los que elegimos. ¿Dijiste nieto? Mañeto. Ah, ah, nieto, digo, que también lo dijo. Claro. Sí, el tema, el enigma es quién es la figura en la que están pensando, quién está entrando en calor, Y bueno, ¿no? la que está entrando en calor claramente es Patricia Bullrich. Sabíamos que ni bien viera la posibilidad de cortarse sola, lo iba a hacer. Eso creo que hasta ellos mismos lo sabían, porque si seguís un poco la historia de Patricia, ni bien pudiera, iba a saltar a su propio islote, digamos. Sí, es cierto que hay un escenario como de extrema negatividad que algún cauce va a terminar encontrando. Me parece significativo también ver lo que está pasando en la región con Bolivia, Sí, como indicios porque finalmente somos un gran pueblo en Latinoamérica y se generan estos efectos dominó, por lo menos así fue en los periodos de crisis de la década de los 90, ¿no? sí. A partir digamos, en ese sentido, Bolivia está volviendo a llevar de alguna forma la punta de lanza, ¿no? Sí. Como
es un pueblo mucho más revolucionario que el nuestro y da como indicios de por dónde va, por dónde es la cuestión. Entonces, el hecho de que vuelva a saltar en la escena la figura de Evo Morales como una figura, digamos, que hace sentido político, de interpretación, y que empiecen a juntar las piezas, ¿no? De lo que va pasando en los distintos países, me parece que ahí hay un tejido y un agotamiento también que va más allá de la cuestión doméstica entre Milei, la Sí, hermana, Caputo, que bueno, lo vimos también con lo de Adorni cuando hablábamos la vez pasada. Adorni es el pararrayos. sí, Entonces me recontra conviene que el tipo reciba todas las piñas, que la gente se la pase indignada con él, porque de esa manera no hablamos de la otra agenda, ¿no? De todos los elefantes que pasan por detrás. que No son digo que no muchos. haya que atender a lo que pasa con Sí, Adorni, sí, pero es es impresionante cómo estiran el tema, lo estiran, lo estiran, lo estiran, lo estiran, cuando, bueno, sí, el tipo tiene que ser retirado de su cargo, tiene que presentar la renuncia y dar respuesta ante la justicia. Y eso, viste, genera todo un derrotero que se va dilatando para que en el medio, bueno, se vaya pensando los pasos a seguir. Creo que estoy de acuerdo con vos que está entrando en calor Patricia Bullrich, pero también está Villarroel, por eso digo, hablemos de las sí, figuras que están entrando en calor, y hay algunas mediciones nuevas que antes no las había, que ya lo incluyen a Dante Goebbels sí, en las encuestas, e incluso algunos estudios puntuales sobre la figura de él, que es una figura que está desembarcando a partir de la misma estrategia que tuvo Milei, ¿no? O sea, lo que hay que mirar del desembarco de Goebbels es que el manual de comunicación política que se está utilizando, la estrategia electoral que se está utilizando para esta figura es exactamente la misma que se utilizó con Milei, que es bloquear el acceso a la información sobre Dante Goebbels para los sectores más eh, alejados, sí, los que menos lo votarían, es decir, los progresismos, las izquierdas, todos esos sectores es como que no reciben información, entonces hay un bloqueo, hay un baneo, sí, ¿no? De los contenidos vinculados a eso respecto a Goebbels y va creciendo por los segmentos de mayor aceptación. De esa manera el tipo va conformando un núcleo duro, que es lo mismo que se hizo con Milley. De hecho, Milley, ¿por qué lo siguen sosteniendo? Porque todavía preserva un núcleo duro. eh, en los sectores populares de la sociedad, ¿no? O sea, todavía el mejorismo en provincia de Buenos Aires, todavía algunos pibes, sobre todo varones de clase media baja, siguen estando adheridos a este modelo y le siguen teniendo paciencia, entonces como el tipo todavía tiene esa base, sí, lo siguen sosteniendo, que por ejemplo, si hacemos el parangón bueno, las diferencias con el 2001 son un montón y eso es un tema en sí mismo de por qué no estamos en el 2001, ¿no? O sea, por qué sí y por qué no. Y una de las cosas por las que no es porque este señor sí tiene una base electoral popular, plebeya, que no la tenía en el caso de la Rúa. Y lo que noto es que ahora Goebbels está empezando a trabajar en esa base, claro. ¿no? O sea, está empezando a comerle esa misma base, que evidentemente es la base de la sociedad argentina más porosa a la manipulación mediática y con menos opciones para contrastar noticias falsas, que no, digamos, es un sector de la población que no puede chequearte una noticia, porque no tiene datos en el celular para chequearte una noticia. Sí, Es un sector de la sociedad incrédulo, porque también por ahí el nivel educativo, la educación cívica que tienen no es suficiente como para tener un pensamiento crítico. Es un sector muy voluble, ¿no? Muy voluble a la manipulación mesiánica de la política. eso, Y ¿no? Claro, en ahí esa base, lo que es lo que tenía mesiánico, Milley, sí, tal él cual, está empezando tuk, tuk, como Pac-Man, ¿no? A través de los armados pentecostales, a través de de las iglesias como unidades básicas, sí, va haciendo un trabajo interesante que ahora ya va a empezar a romper el cerco. Entonces estamos en ese momento, como cuando pasó con Milei en el año 2000, finales del 2022, 2023, que muchos sectores de la sociedad se empezaron a enterar que había un presidenciable que era un total outsider, que venía, no sé, de los medios de comunicación y que hablaba de política. Bueno, ahora me parece que a mediados del semestre que viene, muchos sectores ya ese cerco va a ser imposible de sostener, y muchos sectores de la sociedad se van a empezar a enterar
que hay un pastor evangelista que vive en Miami, que es presidenciable y que está teniendo un crecimiento acelerado en las bases populares y plebeyas de la sociedad. Sí, pensaba en esto, ¿no? En lo mesiánico y cómo, no sé si vos lo notás también, que dentro del discurso de Milei había cierta cuota de, bueno, esto está yendo muy mal, vas a pasarla mal, pero bueno, vas a ganar en dólares, tú no sé qué, ¿no? Como la promesa con la zanahoria adelante, que hoy me parece que se va desdibujando, porque también hay como un cortoplacismo en la posibilidad. O sea, la posibilidad de la esperanza es un privilegio, porque cuando vos tenés que parar la olla hoy, mañana, pasado y todo el resto del mes y no sabés cómo, bueno, estás esperando a alguien que venga desde lo mesiánico a decirte, vos merecés, ¿no? Lo aspiracional o lo que sea, y bueno, sí, te voto, pero yo hoy tengo que comer. Me parece que el discurso de Milei en esa base se fue diluyendo porque no hay resolución, o sea, no hay ni siquiera la promesa, ya quedó lejos, ni dolarizar, ni romper el Estado, o sea, lo que va saliendo es que ellos se van beneficiando del Estado. Me parece que hay algo en ese discurso que es solamente el odio por el otro lo que lo mantiene ahí, no hay una propuesta propia porque se fue diluyendo esa expectativa, me parece. Se fue diluyendo, pero también hay que ver qué viene después, ¿no? Esto es como cuál es la resaca Sí, de ese discurso, porque también convengamos que el sector de la sociedad que conforma el núcleo duro de Milei, que es bastante transversal, pero me voy a referir al que tiene masa crítica, masa electoral, que son estos 10, 11 puntos duros en sí, provincia de Buenos Aires, sobre todo en los conurbanos, es un sector donde el discurso individualista, la base, digamos, moral y ética del individualismo ha penetrado muchísimo y desde antes de Milei. Entonces, también hay muchas personas que están convencidas que les va mal porque no han hecho algo bien o porque no sí. se han esforzado lo suficiente o porque han pecado, ¿no? Y hay que pensar la resaca de ese discurso, Mm. ¿no? O sea, si Dios me está castigando, ¿no? Si a mí no me está yendo bien porque porque algo hice, ¿no? Esta cuestión autoincriminatoria y penosa que tienen los discursos religiosos, bueno, tiene que venir el Salvador. Entonces, Claro, en realidad no va a venir con el mismo cassette, va a venir con el discurso para la. O sea, es como cuando, ¿viste? Cuando uno analiza el círculo de las farmacéuticas que te venden el agrotóxico y después te sí, venden el tratamiento para el todo. cáncer por contaminación de agrotóxico, ¿no? O sea, es como un poco ese ciclo que tiene el poder real de darte el antídoto para el fármaco que ellos mismos te vendieron, ¿no? Entonces Dante se va a presentar claramente como el antídoto Mm. a Milei, entonces va a ser un tipo súper ético, un tipo que no va a insultar a nadie, que Sí, no va a agraviar a nadie, que va a tener un discurso conciliador, que va a venir a unir a los argentinos, entonces va a comprar la ancha avenida del medio, van a comprar los peronistas de derecha, van a comprar todos aquellos que sientan que esto es una crisis moral y no una crisis económica, claro. Claro, sí, sí, ¿no? sí, no cuestionar de fondo lo que está expuesto ahora, Un sí, presidente, digamos, con tintes de psicótico, sí. que necesita sacar a Satanás de su cuerpo, digamos, ¿no? Que está loco y necesita sacar el mal de su Mm, ser. De incestuoso, ¿no? Entonces sí, que necesita, por lo tanto, dejar de pecar, purificación, limpiarse de pecado. sí. Agresivo, violento, que por lo tanto necesita la redención, que necesita que Jesús entre a su cuerpo. Es como carne de cañón para un discurso redentor. ¿Y te parece que hay ahí, digo, esas, no sé si el círculo rojo o cierto núcleo de poder que van viendo estos pasos? Porque también, a ver, con el diario del lunes vamos viendo que sin el gobierno de Macri no hubiera sido posible el gobierno de Milei, ¿no? Sin el gobierno de Alberto tampoco, claramente, ¿no? Esa sucesión de desgaste. Pero hay algo programático en esto, hay algo de diseño. ¿A vos te parece que esto ahora es, bueno, dejamos expuesto todos estos rasgos que estabas describiendo, que son muy evidentes, lo sabíamos de antes, pero antes era como, bueno, ay, qué loco, bueno, viene a romper estructuras, qué sé yo, vamos, cada vez va quedando más expuesta esa condición psiquiátrica y
para que se dé, bueno, esto que decís, la condición perfecta para que venga el Redentor, y todo respondiendo a un diseño de los mismos núcleos poderosos para que uno no se cuestione qué hay detrás, porque, digamos, si bien vamos viendo quienes mueven los hilos, se va tapando con un montón de desinformación y sobreinformación constante, y la verdad que estamos en modo supervivencia y no nos permite tampoco reflexionar demasiado, o reflexionamos y nos genera una impotencia bárbara y lo dejamos ahí porque no estamos en un momento de una organización potente social que uno diga, bueno, lo puedo volcar ahí, o no, es como que quedamos ahí en ese individualismo que sabemos que no es por ahí, pero que nos afecta, nos impacta. Pero vos vas viendo ese diseño como, bueno, ahora viene la redención, viene lo moderado, pero de fondo no cambia nada. Después de los monstruos vienen los salvadores de los Claro. monstruos, es hasta Marvel hizo Mm, Hollywood, ¿me entendés? sí, Es una narrativa súper agarrada al argumento digamos, de película, de novela. Es muy fácil construir narrativa desde ahí cuando tenés, obviamente, los fierros para hacerlo y la claro. capacidad de influencia y poder para hacerlo. Yo creo que, a ver, Milei, más que heredero de Alberto, Sí, es heredero de la pandemia, ajá, ¿no? Me parece que que es la pandemia la que da las condiciones de posibilidad para que la ultraderecha haga sentido en la conversación pública. ¿Por qué? Porque se generó un gran malestar en las personas y una gran crisis de existencia que obviamente movilizó emociones espurias, como si por eso cuando uno habla de los discursos de odio, no puede tocar este tema sin referirse a la pandemia, sí. como el caldo de cultivo para que estos discursos dejen de ser vergonzantes y además empiecen a articular comunidades primero digitales, pero después comunidades políticas también. La pandemia es lo que da la condición de posibilidad. Por supuesto, también existió Macri como un primer ensayo, pero en ese caso yo lo que veo es que ahí todavía la geopolítica, porque esto hay que leerlo en clave geopolítica, Claro. veías en las élites locales oportunidades de articulación y de negocio y de conservación de los privilegios. Después ya la élite local probó su candidato propio, o sea, perdón, la élite global probó su candidato propio, o sea, Milei no le debe nada a Macri en ese sentido, o sea, le debe Bullrich. Sí, Sigue habiendo un acuerdo ahí, pero Bullrich claramente va por la suya, o sea, jugó sola, sí. no necesita el permiso de Macri no necesitó el permiso de Macri para cerrar con ellos. Y por supuesto, ante la inconveniencia de una generación de una nueva élite en Argentina, de carácter global, de carácter tecnopolítico y de carácter muy hegemónico, o sea, muy dominante, las élites locales Sí, fueron siendo serviles, pero ese discurso de ir contra la casta, creo que recién empieza a materializarse en confrontaciones con las élites locales, cuando Milei sale a decir no odiamos suficiente a los periodistas, y en realidad le está hablando a Magneto, o cuando tuvo la confrontación con la Unión Industrial, mm, con Roca por chatarrín. Mm, exactamente. Así que creo que a la élite global, ¿no? Digamos, le va más fabricar un candidato de cero y manipular a la opinión pública para que ese candidato se instale como sea y que ese candidato responda a BlackRock, responda a los intereses internacionales, privados puesto ahí, a volver a confiar, si se quiere, en la élite local. sí. ¿No? O sea, yo creo que tienen el plan B de Villarroel, tienen el plan B de Patricia Bullrich, pero su plan A es Goebbels. Acá nos Ese es dice, sí, nos manda un mensajito a Laura, dice, uy, suena tanto a la serie El Reino de lo que están comentando que da escosor. Sí, bueno, tal no, no, cual. la verdad que lo del reino, yo sigo totalmente admirada de esa serie por su capacidad predictiva y siempre pienso en cómo sería la temporada siguiente, ¿no? Uf. Cómo sería ese día después de que estos hermanos que funcionan como matrimonio Mm. se hayan quedado solos, aislados en la Casa Rosada, sin los fierros de la inteligencia de la CIA, que bueno, Santiago Caputo sería en no, este. pero en el reino era Furiel, ¿No era Rada? Sí, pero también era Furiel y sí, sí. Sí, sí, que es como, bueno, el Furiel, aparato, sí, sí.
Claro, claro. que tenía todos estos delirios también, las alucinaciones, pues, ¿no? El perfil místico, sin los Sí. fierros también de las Fuerzas Armadas, sin los fierros también de las élites locales, o sea, cómo le van cortando los hilos cada uno de los sectores políticos, y un poquito lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que lo van dejando solo, que el que gobierna es Luis Caputo, ¿no? El que Sí. toma las decisiones, y Milei, en todo caso, ahí sí podríamos decir que hay una herencia de Alberto, que es esto de que el presidente se dedique solamente al protocolo y la ceremonia. Eso sí es muy albertismo puro. Sí. O de hecho de ir a dar clases universitarias también, viste, como decía, la albertización ha Sí. sido completada con las fotos de Milei en la Universidad de San Andrés. Me gustó mucho ese meme que decía la albertiza, o usted está aquí y le pone la foto de Alberto sentado sobre el banco dando clases, cuando va en pleno momento de escándalo, de país prendido fuego, y el tipo estaba dando clases en la universidad. Sí, Pero al bueno. menos Alberto iba a dar clases en la universidad pública, por lo No, bueno, menos. claro, bueno, y eran clases un poco más A favor. concurridas, pareciera ser dentro de la universidad pública y no, bueno, sí, sí, la provocación constante y ir rompiendo nuestros contratos sociales, está claro que hay un diseño en eso, al negarse a cumplir con la ley directamente, ¿no? De discapacidad, en emergencia, discapacidad educativa, de salud y todo, o sea, bueno, a ver, me niego a cumplir la ley. ¿Quién me va a venir a decir algo? ¿El Poder Judicial? Tal vez. Y ya vemos que el Poder Judicial está viéndose su propio pupo, a ver cómo nombran o no, a quién o cuál. Y ahí vemos también esas disputas feroces entre, no era el nombre que a mí me gustaba, entonces avanzo con esta causa, ¿no? La independencia te la debo. O sea, bien, Ujú. gracias. Pero bueno, yo quiero hacer la invitación, porque yo creo que en todo caso el reino fue la gestión de Milei, Sí, y paradójicamente Milei no era un pastor evangelista, y ahora sí, el candidato que las élites globales están diseñando, y esto es un candidato muy de diseño, por eso digo, prestémosle atención a esto, porque un candidato de diseño, cuando empieza a ser visible en el horizonte, como un ellos que empieza a aparecer, que aparece para algunos sectores como la salvación y para otros sectores como la total amenaza. sí, No crecen sin estigmatizar fuerte a un sector de la población. No crecen sin construir un enemigo interno, como construyó el mileísmo en la matriz antiperonista para hacer antikirchnerismo. El hostigamiento a la identidad kirchnerista fue el parangón, como vos lo dijiste al principio, la condición necesaria sí. para el crecimiento de un outsider como Milei. Bueno, ahora mi gran pregunta es, ¿quién va a ser ese enemigo interno para un candidato evangelista? Porque es Eso. tan interesante y tan asombrosa la capacidad de manipulación que tienen, que probablemente sea el mismo Milei. Claro, Probablemente el sujeto vergonzante sea el sujeto libertario, sí, ¿no? Y venga a enterrar esa identidad política que puede no gustarnos, pero que se construyó legítimamente en sus bases sociales, ¿no? Porque a Milei la gente lo fue a votar sí, y lo bancó y lo sigue mucho. bancando, o sea que hay algo que es honesto de una pequeña mayoría, digamos, vamos a decirlo así, de una porción de la sociedad que estará en torno al 20-30%, pero que en cierta manera no termina de perforar ese piso, ¿no? La gente sigue bancándolo, como bancaban como bancaban a Cristina los kirchneristas en el momento de máximo desgaste, donde ella ya no podía ser candidata porque se venía la proscripción y se venía un quilombo si ella lo era, Sí, ¿no? Entonces, de alguna manera están armando el mismo terreno a Milei de que no pueda ser candidato, porque si es candidato va en cana. claro. Si es candidato, o sea, el mensaje es, si vos querés la reelección, si la fórmula es Milei, no te vamos a dejar ser. Entonces es interesante cómo el odiador se va a convertir en odiado Sí, por un nuevo sistema de desprestigio a un sector político, de construcción de un enemigo interno, pero que en vez de ser abiertamente odiante, va a tener toda esta hipocresía y toda esta membrana de la espiritualidad y de la redención por encima. Entonces me parece que vamos a presenciar un experimento político como nunca antes vimos. O sea, si creíamos que lo vimos todo hasta acá,
los que nos queda por ver, entonces yo presto atención a los indicadores, porque el tipo empieza con muy bajo nivel de conocimiento y con mala imagen, Sí, tiene mala reputación digital. sí. ¿Por qué? Porque los nichos digitales son reaccionarios. Entonces, si vos lo mandas, lo tirás en Twitter un Gebel y le dan caja, lo destrozan. Pero Bueno, fíjate que lo sacaron hace poquito, estuvo en tour mediático, y cuando le intentaban sacar algún tipo de definición, hasta él dijo, no, bueno, yo no soy pastor, bueno, yo no soy esto, no soy aquello, ¿no? Y todo es ni sí, claro, ni no, ni todavía no blanco, ni sabe cuál, negro. Claro, todavía no se quiere cuadrar, todavía no se claro, quiere cuadrar, ¿no? O sea, todavía está en construcción de su núcleo duro, no se sí, quiere cuadrar. Y eso es muy propio de la lógica pentecostales. Muchos pastores se presentan como no pastor para sí, poder lograr feligreses, ¿no? Como operadores sanitarios, técnicos en recuperación de drogodependencia, o sea, se hacen estos titulitos intermedios en fundaciones o en cursitos, cosas que hacen, que no es manifiestamente, digamos, una formación pastoril, sí, sino que empieza por esa otra tangente de, bueno, soy acompañante terapéutico, soy auxiliar espiritual, etiqueta que sea, porque saben que la palabra pastor puede tiene generar. claro, otro Claro, rechazo. todavía en un país tan cristiano como este puede generar alguna rispidez. Además, generalmente lo que van haciendo es cooptando audiencia cristiana, digamos, gente, le van sacando a la gente a la iglesia católica, ¿no? En principio, que es donde está la espiritualidad. Pero sí me parece que hay que prestar atención y llevar esa línea de fiebre, porque en algún momento va a desembarcar la tecnología digamos, las armas, van a Sí, sacar los fierros mm, tecnológicos a lucirse y van a invertir el juego. Van a invertir el juego. Van a haber cuentas trolls sí. absolutamente redendoras, de mensajes optimistas. La espiritualidad, o sea, vamos a pasar exactamente a lo contrario, como si fuéramos un país esquizofrénico. Capaz que estoy inventando y no pasa nada de lo que te digo, pero por cómo veo que opera en escala esta herramienta poderosísima que tienen de manipulación de grandes masas poblacionales a través de las redes sociales con Sí, inteligencia artificial generativa, que crea cuentas muy similares a las humanas e inclusive cuentas que aparecen con la tilde celeste, sí, no. ¿no? Entonces, certificadas, o sea, Mm, hoy la inteligencia artificial generativa abre cuentas, las verifica y postea y dialoga exactamente como un humano, con todos los tiempos, errores de tipeo, razonamientos, demoras, o sea, ya no es, y lo he dicho muchas veces, pero ya no es caricias significativas no. de Hurlingham, ya no es este bot bobo desde Malasia operando, digamos, repitiendo boludeces, sino que verdaderamente están enmascarados como humanos. Entonces van a aparecer todas estas cuentas conversas, a generar un clima de opinión en Argentina, de mea culpa y de pedido de redención, ¿no? Sí, sumémosle Donde la el odiado va a presencia. ser el que odiaba antes. Entonces va a ser Sí. muy raro porque, o sea, el tipo eh. que estamos acusándolo de hacer política del odio, de construir poder a partir de un discurso de odio, se le va a invertir la tortilla de la noche a la mañana y va a pasar a ser él el repudiado. Sí, sumémosle la presencia, ¿no? Que se compró una casa Peter Thiel, dueño de Palantir, que también son los fierros tecnológicos de la manipulación de los estados, ni siquiera, ¿no? De solamente las redes sociales, sino ya de los estados. Y hay algo ahí pergeniando, y pensaba también en cómo se va retirando el Estado de los barrios y demás. Entra el narco, pero qué fácil que es en ese contexto que venga el mensaje redentor, tire un par de migajas y claramente uno vaya para el otro lado. Como decías, bueno, ese segmento permeable que vos le tirás un hueso y dices, bueno, vamos por acá, porque no tiene, o sea, es el cortoplacismo, decir, che, el que me ofrece mejor postor voy porque no tengo el privilegio de pensar en mi futuro, ¿no? Como que se valen un poco de eso. Pero, Es que se ponen esas categorías, el futuro, la bondad, sí, la solidaridad son las categorías son las que van a pivotear porque hay mucha sed de eso. Y ahí claramente, claro. van a Y enganchar sí, independientes a dos manos con y ese sí. discurso. Por eso digo, realmente prestemos atención porque hoy tiene en redes 70% de imagen negativa. Me juego que eso va a ir bajando, bajando, bajando y después va a empezar a subir la positiva. Sí, un par de Bueno, acciones concretas, alguna cosa, ¿no? Empezar a dar sí, vueltas, sí.
Sí, sí, sí. Y después también me parece que trabajo territorial, o sea, Claro. te hace polideportivos, centros de atención a los adictos, labura con las juventudes rotas Eso, por y eso. sale por un tubo, ¿eh? Sí. Sale por un tubo. Me parece que va a ser muy encantador y va a atentar a muchos sectores. Y por supuesto el costo que va a pagar la élite global es tener que enterrar esta marca, como es la Libertad Avanza y este estilo como es el mileísmo. Pero se va Milei y quedan las ideas de Milei, porque Sí. la matriz ideológica va a ser la misma. Lo mismo hicieron con el PRO. El PRO hoy es una marca política devaluada. Una particularidad que tiene esta ultraderecha es que puede crear una nueva marca política y poner a todas las demás como furgón de cola Sí. de la marca nueva. Entonces, la marca política de presidente va a tener como furgón de cola la Libertad Avanza, que tiene furgón de cola el PRO, que tiene como furgón de cola la UCR y que tiene como furgón de cola la UCD, ¿no? Es como que en ese sentido es muy distinto a lo que hace el peronismo, que tienen al peronismo como paraguas y bajo el peronismo intenta conservar las nuevas emergencias políticas, ¿no? Que quizás ahí hay un error de comunicación y de construcción partidaria de multitudes, ¿no? De querer sostener una marca paraguas a la marca más vieja, que la Sí. marca, por lo tanto, más desgastada. Sí. Pero bueno, qué sé yo, en eso somos más parecidos, no sé, a la Coca-Cola, que viste que mantiene la marca paraguas y pone las submarcas por debajo, que a esta cuestión innovadora que limpian todo, ¿eh? No tienen drama. O sea, Sí. ¿qué hay que desechar? Tengo que tirar todo lo de la libertad avanza a la basura, lo hago y construyo una nueva porque tengo con qué. Y te Este, pregunto, ¿cómo ves las mediciones a Miriam Breckman, el crecimiento de las mediciones? para mí eso es una operación. También Para escuché mí, eso, no, y para mí para es una el miedo a operación. los Yo creo que mercados, esas cosas, decir, che, mirá que si no, viene la izquierda, mirá cómo crece, no sé. eh, me parece que Milei necesita todo el tiempo contrastar, Mm, necesita todo el tiempo polarizar. claro, ya no está Cristina. De alguna manera la polarización con Cristina no le estaba sirviendo porque Cristina ya opera en otra dimensión. Sí, Como Cristina hoy por hoy es una doctrina, es un nombre propio, es una formadora política, es una escuela, ¿no? De formación política, pero no es una candidata pensable, posible, ni siquiera su propio núcleo duro puede pensar en la posibilidad de una Cristina candidata a nada, no, no solo porque está presa, lo cual probablemente se modifique en algún momento, sino sobre todo porque está proscripta para grandes porciones de la población y porque es grande, sí, porque también hay una cuestión biológica de los ciclos políticos. Entonces, ahí obviamente para ese sector digamos, del electorado, la figura más plausible de candidatura es la de Axel. Por eso es muy interesante ver la puja por el voto del conurbano bonaerense, que es el voto por el cual están todos concentrados, tanto Axel como Goebbels como Milei, sí, están solo por por ese voto y que lo demás derrame. Entonces hay una juxtaposición ahí de intereses bien importantes. En esa medida, Milei se quedó sin con quién polarizar. Entonces empezó a construir una enemiga que le sirva, ¿no? Para mí, el crecimiento de la imagen de Miriam Bregman, viendo las encuestas que lo revelan, y tiene mucho tufo a oficialismo, estrategia oficialista. sí, Uno quiere creer que sí, ¿no? Porque por supuesto es un cuadrazo, Miriam, es un cuadrazo, sí, pero y además ha tenido una coherencia conceptual, política y unos ovarios de la hostia en todo este periodo para defender derechos que el peronismo no salió a defender, que la CGT no salió a sí, defender, que el feminismo y las organizaciones sociales tampoco salieron a defender y que la izquierda con la figura de ella estuvieron en la línea de fuego en todas, absolutamente en todas, sean reclamos salariales, reclamos de cumplimiento de leyes sectoriales, en todas. Entonces, claramente se merece otro lugar en la política, pero hay sectores de la sociedad que no se lo van a dar nunca, no, pero nunca. me parece interesante en esta construcción, bueno, se le está dando más espacio para que ella deje expuesta esta coherencia, porque realmente, o sea, y con o sea, el cuadro que es, se explica por sí misma, ¿no? Y en esto que decís, bueno, che, hemos visto en las distintas leyes y en distintas cosas, han estado ahí marcando un punto. Después con lo que lo corre, ay, bueno, ustedes nunca gestionaron, nunca gobernaron. Son discusiones diferentes. Después, en cuanto a lo legislativo y la cosa,
Me parece que va a haber un crecimiento genuino, porque hay mucha gente que también todavía no tenemos el discurso del pastor, pero que frente a lo que vamos viendo, decís, che, bueno, esta gente siempre estuvo ahí, plantearon las cosas que más o menos uno estaba en contra, y creo que va a haber un crecimiento real, pero sabemos que hay grupos conservadores que no van a dejar crecer jamás una No, más real vale. alternativa. El problema de la izquierda es que primero que es muy dogmática, muy poco pragmática, entonces ya desde por sí las negociaciones internas van a ser muy difíciles y sin peronismo no llega. Claro, claro. Entonces, y el peronismo no va a ser No, furgón de cola de una izquierda. no, no, Entonces, no, no, claro. o sea, si no podemos conciliar Cristina con Axel, imagínate si vamos a conciliar Qué Axel difícil. con Bregman. Sería genial. Sí, Sería genial, pero la verdad que las distancias son supinas, sí, y que en realidad el crecimiento de Miriam ahora más que nada se ha dado porque necesitan construir un otro sí, al sí, cual atacar, porque ya desde el kirchnerismo está tan apocado, está tan encapsulado, está tan denostado, es tan sí. difícil mencionar el nombre de Cristina en tantos espacios, inclusive espacios peronistas, que bueno, que ya como opositora No, no. no, el En riesgo cambio, Miriam Cuca Bregman ya sí, porque Miriam quedó. Bregman está en Sí, la diaria, está en la calle, sí, crea sentido inmediatamente, tiene en las redes sociales muy buena audiencia, mucho engagement, tiene también patas en distintas, multisectorial, en distintas partes. Entonces, bueno, yo creo que hay una simpatía real, pero también una inflación de su imagen o de su presidenciabilidad. Y ojalá me equivoque, a la vez lo digo esto analíticamente, pero no con el corazón, ¿no? Ojalá sí. mañana me digan, no, mira, Marina, estás recontra equivocada, Miriam Bregman gana en primera vuelta. Bueno, ojalá. Sí, bueno, Pero veremos también, ¿no? Porque vemos esto que venimos hablando, hay un diseño y el desgaste que va a permitir otra cosa, pero también siempre está el factor que nunca sabes hasta dónde tiran de la cuerda y algo se rompe en el sentido global y veremos por dónde salta todavía. Me parece que en el guión que tienen armado para este experimento todavía faltan ingredientes que no están dando vuelta en nuestra cotidianeidad y que van a ser disruptivos. Veremos por dónde. totalmente, además hay Sí, que ver qué pasa en las provincias, porque el gran claro. problema, gran dificultad que tendría un espacio como la izquierda es el armado de las provincias donde no tienen representación. Mira, Bregman es una figura de la ciudad de Buenos Aires. Sí, A lo sumo, pues, el polo industrial de la ciudad digamos, de la provincia de Buenos Aires, pero no llega mucho más allá. Y en las provincias puede tener un poco de anclaje en los sectores universitarios de Córdoba, de Rosario, sí, pero no va mucho más allá. Yo te aseguro que vos te vas a Tucumán y le preguntás quién es Miriam Bregman, no y no. tiene ni reputa idea. Claro. Entonces, y hay acá un tema porque están siendo muy acechadas las gobernaciones, están todos los gobernadores. Yo ayer estuve en la legislatura, estuve Sí, en la casa de la vicegobernación, y el acecho con discursos de odio es verdaderamente real y problemático, y no están cayendo en cuenta de que es interprovincial, ¿no? Yo porque puedo, digamos, ver los escenarios de distintas provincias, porque tengo la suerte de poder transitar distintas sí, provincias y analizarlas políticamente, pero lo consideran como un tema personal, o sea, no, la vicegobernadora Prunoto cree que la están atacando por a ser ella. ella Mm, y por ser mujer, y viste que decís, che, hermana, date no, cuenta, que te dijeron, vamos por las provincias, y eso es lo que están haciendo, yendo por las provincias. Entonces, si bien el gobernador de Córdoba e inclusive el intendente de la ciudad de Córdoba preservan una imagen dentro de todo positiva, en torno al 50% de imagen positiva y con las negativas, sobre todo moderadas, más bajas. eh, yo veo mucho a la voz del interior haciéndole campaña a Bornoroni, ¿no? O sea, veo mucho la construcción de que la libertad avanza, está raleando el terreno para ir por las gobernaciones, que el escenario subnacional es ese, y ¿qué va a hacer la izquierda ante eso? sí. ¿Qué va a hacer la izquierda ante eso? Digamos, a drenarle votos a los oficialismos provinciales y permitir que la libertad avanza gane, poner candidatos propios para... Es muy difícil el armado de las provincias, pensarlo desde esta cuestión idealista de un gobierno argentino de izquierda. Sí, veremos y después, bueno,
la necesidad de tener recursos para hacer campaña y para ganar territorialidad, y eso sabemos que, bueno, ahí donde juegan las fichitas los grupos de poder y demás, ¿no? No, claro, Sí, tenés que tener muchísimos recursos para formar candidatos sí, y candidatos que sean una opción potable, sí, ¿no? Que no te planten voto o acuerdos políticos, que eso. poder tener listas, ¿no? Listas de acuerdo político. Entonces yo la verdad que lo veo como una especie de caramelo, ¿no? Que me encanta, que me endulza un montón, pero con poco anclaje en la realidad territorial y sobre todo en los armados provinciales, que es como se forma y se construye poder, por lo menos hasta ahora en este país, ¿no? Bueno, señora Marina, la verdad que como siempre nos encanta poder reflexionar juntas, hablar de la política, de lo que se va palpando, midiendo y a veces lo que se nos escapa. Y bueno, que esto se repita pronto, porque van pasando cosas y bueno, ahí a ver cuáles son los detonantes para seguir reflexionando. Ya vamos a estar más atentas a lo que suceda con Gebel e iremos viendo Vale, cómo. permitime un Sí, llamamiento para un mensaje a la sociedad y a los oyentes y oyentas. Se viene la ley antidiscriminatoria en Córdoba, se está debatiendo en el recinto, hay cabildeo por esa ley, es el momento para que las organizaciones de derechos humanos, las comunidades de pueblos originarios, los ambientalistas, los sectores más golpeados se acerquen y pidan, ¿no? Estar incluidos como figuras en esa ley, lean la ley, pidan reformas, pidan cambios, se abra un debate, porque ya sabemos que este gobierno provincial tiene una mayoría automática, la ley va a salir por un tubo, sí. pero el texto de la ley todavía está en discusión y este es el momento para que los sectores estigmatizados, los que sufren discriminación, se acerquen con su voz propia y revisen si esa ley los contempla, los incluye y es suficiente para ellos. Muchísimas gracias, Marina, como siempre. Un lujo hablar contigo. Gracias, gracias, gracias.